Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con el ejercicio que comenzamos hace un par de videos atrás y vamos a ir incorporando ciertas características y ciertas funcionalidades en Java. Nuestro ejercicio prácticamente lo que hacemos es registrar o guardar objetos del tipo alumno en un ArrayList. Tenemos un menú cíclico que se imprime en la consola y ese menú nos ayuda a elegir una opción. Evaluamos la opción si queremos agregar, modificar, eliminar o mostrar los alumnos. En el video anterior reestructuramos un poco para que quede todo bien ordenado y lo que hicimos fue segmentar cada una de las operaciones en métodos por aparte. Además de que reestructuramos la ejecución de la clase principal a tal punto que en el método main nos aseguramos de que únicamente se creara una instancia anónima y que con esa instancia anónima se ejecuta el constructor de la clase principal y prácticamente toda la lógica quedaría en el constructor de la clase principal. Esto para evitar conflictos al utilizar static, bueno, no conflictos, sino utilizar static sin necesidad de utilizarlo, ¿verdad? Ahora lo que quisiera que viéramos en este video sería implementar otro método más para captura de información que no sea a través de la consola, sino que vamos a utilizar cuadros de diálogo, que ya sería como nuestro primer acercamiento a interfaces gráficas de usuario o Graphic User Interface, GUI, como quieran llamarlo. Lo que vamos a hacer es capturar la información en cuadros de diálogo y visualizarla en otro cuadro de diálogo. Claro, lo más cómodo sería ya, o lo más profesional sería ya desarrollar un formulario o una ventana en la cual aparezcan las cajas de texto para ingresar la información, y eso ya es un poco mejor para un usuario final, ¿verdad? Así que vamos a proceder con eso. Además, vamos a implementar otro concepto relacionado a clases, de tal forma que vamos a crear una nueva clase luego para identificar qué atributos en realidad podrían tener más atributos para sacarlos en una nueva clase. Eso sería otro de los objetivos de este video, ¿ok? Así que manos a la obra. Lo que haremos es sustituir el escáner. Vamos a utilizar cuadros de diálogo para capturar la información. Para ejemplificar primero vamos a crear un proyecto vacío. Antes de implementarlo en este proyecto vamos a crear un proyecto vacío y le voy a poner ejemplo en cuadros de diálogo. Y ya con este proyecto lo que voy a hacer es el uso básico de estos cuadros de diálogo. Vamos a utilizar una clase especial para cuadros de diálogo de uno de los paquetes de GUIs que nos ofrece Java. Ejemplo a la clase principal. Y bueno, olvidé incluir el main, pero vamos a escribirlo aquí rápidamente. Public static void main string args. Listo. Bien. En Java tenemos varios paquetes para trabajar con interfaces gráficas de usuario. Tenemos un paquete que se llama AWT, tenemos otro paquete que se llama Swing y tenemos otro paquete que se llama JavaFX. Y los listé del más viejito al más reciente. En el caso de AWT nos ofrece una serie de componentes como botones, ventanas y demás para armar formularios. Sin embargo, ya es un paquete prácticamente obsoleto. Luego salió Swing, que es como la evolución de AWT y que nos ofrece varios componentes, varias clases para lo mismo, para crear formularios, nada más que un poco más reciente. Pero luego surgió JavaFX, que es la versión más reciente para trabajar con interfaces gráficas de usuario de escritorio para Java. En nuestro caso, para comenzar, pues no vamos a utilizar AWT, pero lo que vamos a utilizar en este momento por facilidad sería cuadros de diálogos del paquete Swing.
En el caso de JavaFX ya lo veríamos más que todo cuando trabajemos con formularios completos. De hecho, los otros videos que tengo grabados ya contemplan este paquete para hacer las interfaces gráficas de usuario. En nuestro caso, solo por esta ocasión que necesitamos capturar información de una forma un poco más cómoda, vamos a utilizar Swing. ¿Y qué clase vamos a utilizar? Vamos a utilizar una clase que se llama JOptionPaint. Esa clase JOptionPaint está dentro del paquete java.swing, javax.swing. Y si se fijan, aquí dice JavaX. No hay que confundir eso con JavaFX, no tiene nada que ver, ¿verdad? JavaFX, que es el último paquete para trabajar con interfaces gráficas de usuario. Aquí sería JavaX Swing. Cuando vean JavaX, significa que es de Swing. Swing es el paquete donde hay clases para trabajar con interfaces gráficas de usuario. Y vamos a utilizar JOptionPaint, que es para un cuadro de diálogo, y vamos a utilizar unos métodos que nos ofrece para mostrar y capturar información. Vamos a utilizar uno que se llama showMessageDialog y recibe dos parámetros: primero el componente padre y el segundo el mensaje que va a mostrar. En el caso del componente padre, como no tenemos ningún formulario ni nada por el estilo, entonces le vamos a enviar null. En el caso de tener un formulario, le podríamos decir: este es el formulario padre de este cuadro de diálogo, pero no le vamos a enviar nada. Y el mensaje que le vamos a poner es hola mundo. Hola mundo, y eso sería todo. Y repasando un poco los conceptos que hemos visto anteriormente, podríamos deducir de que este método showMessageDialog es un método estático, porque estoy accediendo a ese método sin crear una instancia de JOptionPaint. Es decir, en ningún momento yo creé un objeto que se llamara así. Por ejemplo, diálogo, digamos. Diálogo igual a new JOptionPaint, ¿verdad? Y luego llamar de diálogo al método showMessageDialog. No es necesario hacer eso porque es un método estático y puedo llamarlo sin tener una instancia. Y eso lo que hace es mostrarme un cuadro de diálogo. Veamos el resultado. Ok, y aquí está. En este caso, como estoy en Mac, tengo varios escritorios y me envió al escritorio principal el cuadro de diálogo, ¿verdad? Pero es porque ahí es la forma de ventana a la ventana principal. Creo que ahí está, para que cada vez que ejecute me muestre diálogo. Pero bueno, si están en Windows o en Linux no tendrían mayor problema. Ok, pero aquí está. Hola mundo, ahí dice el mensaje. Este icono se puede personalizar dependiendo del tipo de cuadro de diálogo que yo quiero. Puedo enviarle un tercer parámetro. El tipo de cuadro de diálogo que quiero mostrar. De hecho, ahora que recuerdo, no es el tercer parámetro. El tercer parámetro es el título. Vamos a ponerle aquí título si queremos un título para el cuadro de diálogo. Y el cuarto parámetro, si podemos enviar una constante que está dentro de la clase JOptionPaint, una constante que es estática, es decir, static final, para indicar el tipo de cuadro de diálogo que yo quiero ver. Entonces vamos a poner information message. Entonces le estoy diciendo que es un cuadro de diálogo informativo. Esa es la opción por defecto, así que no vamos a ver mayor diferencia. Vamos a ejecutar esto y va a ser prácticamente lo mismo, con la salvedad de que ahora me personalizó el título. Lo que cambia eso de information message vendría siendo el icono, pero como es un mensaje informativo, me muestra el icono por defecto, que es el de Java. Pero podríamos ponerle otra constante aquí, error message, por si queremos mostrar un mensaje de, veamos, y ese es el icono que me muestra. Si yo quiero poner algo como warning message para mostrar un mensaje de advertencia, y ese es el resultado. Y creo que hay otras opciones por ahí. También se puede personalizar. Ustedes podrían ver la documentación de estos cuadros de diálogo, no hay ningún problema. Si se fijan, el cuarto parámetro, estoy enviando un
un atributo que está dentro de JOptionPaint, que es una constante, porque si se fijan está en mayúsculas, es la convención, es la norma que me dice que las constantes tienen que declararse de esta forma, todo el texto en mayúscula. Y además de ser una constante, también es un atributo estático, porque estoy accediendo a él sin tener una instancia de JOptionPaint. Esta técnica se utiliza bastante para tipificar parámetros de un método interno de una clase, porque por ejemplo aquí si nosotros nos asomamos a este warning message, el valor de esta constante es 2. Prácticamente daría lo mismo que yo envíe esto o que envíe el número 2. Entonces si ejecuto esto, ese sería el resultado mismo. Entonces lo que hacen cuando los desarrolladores, cuando código o algún tipo de resultado, por ejemplo que en este caso muestre un mensaje de error o un mensaje de advertencia, es crear constantes para que de esta forma sea un poco más legible, que se entienda bien que lo que se necesita es un cuadro de diálogo de advertencia, un warning, o de error cuando pongo error message, que eso es más entendible que poner solo el número 2 o 3 o cualquier número. Entonces lo que se hacen es crear códigos dentro de la clase, los ponen como atributos constantes y que los ponen como estáticos para poder acceder a ellos. Y esto lo explico porque conforme vayamos avanzando van a ver que para muchas clases utilizan la misma técnica. Ok, eso sería para mostrar un cuadro de diálogo. Podríamos utilizar un cuadro de diálogo para poder capturar información, siempre con JOptionPaint. Mucho cuidado que es Paint, no lleva L al final como panel, sino que solo JOptionPaint. Y vamos a utilizar un cuadro de diálogo o un método que se llama showInputDialog. showInputDialog. Y de este podríamos utilizarlo para capturar información. Solo le vamos a enviar un parámetro. De hecho, estos métodos showMessageDialog y showInputDialog están sobrecargados para enviar diferentes tipos de parámetros dependiendo de cada caso. En este caso vamos a utilizar el método más simple, que solo necesita una cadena para solicitar información. Por ejemplo, ingrese el nombre. Ahí está. Y cuando input, la palabra input en español significa entrada, vamos a ingresar información, por eso es que se llama showInputDialog, porque vamos a ingresar información mediante un cuadro de diálogo. Y veamos cuál es el resultado. Y me muestra un inputDialog. Un inputDialog o un cuadro de diálogo de entrada me muestra una caja de texto para nosotros ingresar información. Por ejemplo, puedo poner Juan. Le doy OK y luego me muestra el siguiente cuadro de diálogo, que es este showMessageDialog. Ahí dice hola mundo y pero no ingresa aquí. Eso se hace asignando lo que me retorne el método showInputDialog a una variable, porque si se fijan aquí en la documentación me dice que retorna una cadena. Eso es lo que significa esto, que retorna un string, y en ese string lo que va es el valor que yo ingresé. Entonces podría poner aquí string nombre igual a esto. Entonces prácticamente le estoy diciendo que lo que ingrese el usuario en el cuadro de diálogo lo almacena en la variable nombre, y lo vamos a concatenar aquí. En vez de poner hola mundo, vamos a poner hola nombre. Por lo tanto, el nombre que aparecería sería el que ingresemos en el cuadro de diálogo. Vamos a poner un nombre aquí, vamos a poner Juan. Ingresa el nombre Juan y el resultado es hola Juan. Ok, y de esta forma podríamos quedar un poco más cómoda. Lo que sí habría que tener cuidado es que en el caso de showInputDialog siempre me va a retornar una string. No me puede retornar un entero, no me puede retornar un booleano, etc. Entonces, si nosotros necesitamos almacenar el resultado en una variable que es entero, tendríamos que hacer un tipo de conversión. En este caso, por ejemplo, digamos que lo que queremos almacenar es la edad y este es un entero, int. Entonces aquí ya me muestra un error. ¿Por qué? Porque este método me va a retornar una cadena y esa cadena la quiero almacenar en un entero y son tipos incompatibles. Por ejemplo, ingrese la edad aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es convertir.
Y nosotros en un video anterior vimos algo de conversión de tipos de datos, pero no podemos utilizar ese tipo de conversión porque se trata de conversiones de tipos que son referenciados a tipos primitivos, porque las conversiones que vimos nosotros fueron entre tipos primitivos. Por ejemplo, si quería convertir un int a un long a un float, etc. Ese tipo de conversiones. Pero en este caso quiero convertir de string a int. No se puede convertir directamente de int a string, por así decirlo. No puedo convertir de este tipo a este otro directamente. ¿Por qué? Porque esta es una clase y este es un tipo primitivo. Entonces necesitamos auxiliarnos de ciertas clases que se llaman wrappers o clases envolventes, que le voy a dedicar un video en particular a ese tipo de clases. Pero de momento solo voy a utilizar el método que necesito para hacer la conversión. Hay una clase que se llama integer, así, en mayúscula. Esta es una clase. Y vamos a llamar a un método que se llama parseInt, o convertir a un entero. Y le vamos a enviar de parámetro una cadena. Entonces parseInt recibe una cadena y me retorna un entero. Si se fijan, ese método es un método estático porque no necesito crear una instancia de la clase integer. Mucho cuidado, aquí dice integer es la clase, int es el tipo de dato primitivo. Pero de esta manera ya pude convertir una cadena a un entero. Entonces vamos a mostrar el nombre aquí y vamos a poner le vamos a poner un espacio y luego vamos a concatenar la edad. Y eso sería todo. Veamos si funciona este pequeño ejemplo. Y vamos a ingresar el nombre, Juan, edad 22, y ahí dice hola Juan 22. Perfecto. Así que esto, para poder incorporarlo en nuestro ejercicio y poder capturar información de una forma más simple. En el caso de Scanner tenemos el conflicto entre next y nextLine, que se puede solventar, ¿verdad? Agregando un nextLine más cuando tenemos ese tipo de casos. Que ese caso lo discutimos en videos anteriores. Pero ya con cuadros de diálogo resulta ser un poco más simple. Bien. Entonces vamos a poner manos a la obra en modificar nuestro ejercicio que hicimos anteriormente, que era el de ejercicio alumnos ArrayList. Pero para no modificar ese proyecto, por si subo esto en un repositorio, en dado caso cuando suba esto voy a actualizar la descripción del video para que puedan acceder. Y voy a crear una copia de este proyecto, copiar, control C, control V podría ser, y le vamos a poner a este proyecto ejercicio alumnos ArrayList y o solo le voy a poner ejercicio alumnos cuadros de diálogo, para que se entienda que vamos a utilizar cuadros de diálogo para capturar información. Es este ejercicio de aquí. Vamos a desplegar todo y vamos a ir modificando todo. Ok, para hacer la actualización de lo que necesito para capturar la información, vamos a hacer las sustituciones en el método donde se ingresa la información. Recordemos que nosotros segmentamos esto en el método agregar alumno. Dentro del método agregar alumno creamos la instancia y es dentro de la clase donde se llama al método ingresar información, donde se envía el escáner para poder capturar toda la información con el método next de la clase scanner. Y creo que con esto podríamos trabajar esta sería la parte principal que necesitamos modificar para poder solicitar la información. Así que recuerden que tenemos dos métodos especiales para eso: el showInputDialog para poder capturar información y el método showMessageDialog para poder mostrar información. En este caso, como vamos a capturar, el método que necesitamos es de jOptionPane.showInputDialog. Vamos a capturar información y aquí vamos a enviar el texto que necesitamos capturar. Veamos, aquí con estas dos líneas que tengo seleccionadas, lo que hacíamos era capturar el número de cuenta y lo asignábamos correspondientemente a la cuenta. Entonces prácticamente esto se resume a lo siguiente: podríamos poner solo cuenta, dos puntos,
y esto nos va a retornar un valor y eso lo vamos a almacenar en la cuenta this.cuenta igual a esto. Ok, de momento solo eso sería, porque con el show input dialog me muestra el cuadro de diálogo, aparece este texto y yo ingreso algo y me retorna el valor y lo almacena aquí. Entonces prácticamente en una sola línea hice lo que tenía en estas dos. También tenemos este caso de aquí, que lo que hacíamos era evaluar si el atributo cuenta tenía un valor, en un dado caso para que si tuviera un valor lo mostráramos entre corchetes para copiarlo y pegarlo. Ya vamos a ver que en el caso del cuadro de diálogo eso se resuelve mucho más fácil. De momento voy a comentar estas dos líneas. Así que la cuenta la vamos a capturar con un cuadro de diálogo y todo lo demás está todavía utilizando Scanner. Pero de momento voy a ejecutarlo así, solo para que vayamos viendo el cambio. Así que el menú obviamente me lo está mostrando en la consola, pero poco a poco vamos a ir cambiando todo esto. Vamos a seleccionar la opción 1, agregar un nuevo alumno. Ya me pide la cuenta, pero la cuenta me la está pidiendo en un cuadro de diálogo. Aquí está, cuenta. Y vamos a poner 2222. Ok. Y ya el nombre me lo está pidiendo en la consola. Entonces aquí sí vamos a ingresar toda la información en la consola, como lo hemos hecho siempre. Y eso sería todo. Ahora mostrar información, opción 4. Y ahí está la cuenta, sin ningún problema. Opción 0, salir. Vemos que es funcional en la captura de información utilizando cuadros de diálogo. La ventaja de los cuadros de diálogo es que yo puedo enviar un segundo parámetro, y ese segundo parámetro sería el valor por defecto que queremos que aparezca en el cuadro de diálogo. Y por ejemplo, yo quiero que aquí le voy a poner cualquier texto, valor por defecto, valor por defecto, ahí está. Y vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a seleccionar la opción agregar un nuevo alumno. Bueno, aquí ya me aparece el cuadro de diálogo y si se fijan me aparece el texto valor por defecto. Ok, así que lo que podríamos hacer es que en ese valor por defecto vamos a enviar el valor actual de ese atributo, por si se está ingresando la información al momento de modificar, que me aparezca el valor anterior. Ok, entonces voy a detener el programa aquí. Ese error que me aparece ahí es porque lo detuve, lo forcé a que se detuviera, no hay ningún problema. Borrar. Y en valor por defecto vamos a poner this.cuenta. Entonces nos evitamos este if corto que teníamos aquí anteriormente. Ok, ahora vamos a ejecutar esto para que se vea el resultado. Opción 1, aparecer el cuadro de diálogo, la cuenta. Me aparece en blanco, no tiene valor por defecto, obviamente porque vamos a crear uno nuevo. Y cuando crea la instancia vacía, la cuenta no tiene valor, por lo tanto aparece en blanco. Entonces aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a llenar los otros valores, en este caso en la consola, Juan Pérez en sistemas. Listo, ahora vamos a modificar, así que vamos a utilizar la opción 2. Recuerden que para modificar volvemos a llamar al método de ingresar información, va a solicitar la cuenta y en este caso me tendría que visualizar la cuenta que estaba anteriormente. Primero, ¿qué alumno desea modificar? Del 0 al 0, el 0, no queda de otra, y me va a aparecer el cuadro de diálogo. Si se fijan, aquí me aparece el valor por defecto, que era la cuenta que yo había ingresado anteriormente, así que lo que podría hacer es cambiarla aquí. Ya no necesitaría copiar ni pegar ni volver a ingresar todos los valores, sino que solo lo modifico y eso sería todo. Ahora me vuelve a pedir los valores anteriores. En el caso de aquí había ingresado Juan, aquí sí tengo que copiar y pegar, ¿verdad? Pero como vamos a cambiar todo por cuadros de diálogo, todos estos valores por defecto podrían aparecer en el cuadro de diálogo sin mayor problema. Así que aquí ya lo modificamos. Opción 4, mostrar información, y aquí está. Listo. Vamos a seleccionar opción C. Todo por cuadros de diálogo. Así que esto lo voy a borrar y voy a ir cambiando todo. Sería aquí en this.nombre vamos a poner
jOptionPaint.show input dialog. Primero va el mensaje, luego el valor por defecto sería this. Y bueno, esto lo voy a copiar varias veces porque voy a poner la edad, el apellido y la carrera. Entonces aquí sería nombre, edad, apellido y carrera. Y aquí sí también igual sería this.nombre, apellido, perdón, aquí sería edad. Bueno, es por el orden, vamos a poner aquí apellido, edad y carrera. Listo. Y en el caso de la edad tenemos el problema de que nos está mostrando error por el tipo de dato, ¿verdad? Es lo mismo que habíamos planteado anteriormente, que el show input dialog me retorna un string y necesitamos convertirlo a entero. Vamos a poner integer.parseInt. Y en un dado caso quisiéramos convertir a otro tipo, también existen otras clases para cada tipo de dato. Podríamos poner double.parseDouble, boolean.parseBoolean si quisiéramos convertir a otro tipo de datos. Pero luego le vamos a dar un apartado especial a eso de las conversiones utilizando estas clases especiales o los wrappers, como se llaman. Aquí vamos a ir poniendo los textos correspondientes, ¿verdad? Vamos a solicitar, bueno, esta línea ya la voy a borrar. Las líneas en las cuales solicitaba información a través de la consola las voy a borrar, ¿verdad? Que son todas estas de aquí abajo, las voy a borrar. Ok. Y aquí vamos a poner nombre, apellido, edad y carrera. Así que en el caso de la captura de información creo que ya está solventado. El método quedó más simple. De hecho, ya ni tan siquiera necesito recibir aquí el escáner como parámetro de entrada. Lo voy a eliminar y por lo tanto desde aquí ya no necesito enviarlo, porque ya no necesitamos el escáner para eso. Ok, de igual forma vamos a aprovechar para ir cambiando ciertas cosas que capturábamos desde la consola. Por ejemplo, la opción que capturamos para elegir qué es lo que va a hacer el usuario. Vamos a utilizar un jOptionPaint, jOptionPaint.showInputDialog. Y aquí sería el mensaje que vamos a pedir, ¿verdad? Podríamos ponerle opción. Nada más que creo que ahí quedaría mejor poner el menú completo, ¿verdad? Todo esto lo vamos a poner ahí. Y vamos a eliminar esta impresión que teníamos en la consola para que en el cuadro de diálogo, para capturar la información, me imprime el menú cada vez que necesitamos. Así que vamos a poner esto acá. Vamos a pegarlo de nuevo. Listo. Y me está marcando error porque obviamente en el caso del cuadro de diálogo me retorna un string y hay que convertirlo a entero porque opción es un entero. Entonces aquí sería lo mismo, integer.parseInt, y lo que le enviamos de parámetro es lo que nos retorne el showInputDialog. Entonces encerramos entre paréntesis aquí. Y voy a ordenar un poquito esto de cierta forma, como que parezca que se trata de llaves, pero en realidad lo que estoy utilizando son paréntesis. Eso comúnmente se hace al momento de desarrollar para tener el código un poco más ordenado. No solo con las llaves puedo hacer esto, puedo hacerlo con los paréntesis sin ningún problema para que quede legible. Ok, así que aquí sería suficiente y ya no necesito esta impresión en la consola. Ok, vamos a probar esto. Veamos, hay un error aquí al final. Ingresar información. Ok, al momento de modificar el alumno también enviamos el escáner en el método ingresar información, pero recuerden que ya no lo enviamos, así que necesitamos quitarlo de aquí. Ya no se necesita enviar el escáner. Ejecutamos esto y
me aparece este input. Aquí está el menú, ya no me aparece en la consola. Opción 1, agregar un alumno. Y me está pidiendo la cuenta. Entonces aquí vamos a ingresar la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nombre Juan. Apellido Pérez. Edad 23. Carrera en sistemas. Y aquí ya puedo poner múltiples palabras y no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, y ya guardó. Vamos a darle a la opción 4, que es mostrar información. Ok, y la información me la está mostrando la consola, ¿verdad? Pero ya vamos a cambiar eso para que también me lo muestre en un cuadro de diálogo. Y vamos a actualizar. Opción 2, actualizar o modificar un alumno. Listo. Y por alguna razón me está mostrando el cuadro de diálogo. Bueno, no, perdón. Aquí es de que me está solicitando el índice que desea modificar en la consola. Entonces hay que, ni modo, esto falta cambiar esta parte, que necesitamos la opción 0. Y el cuadro de diálogos me lo mostró en la parte de atrás. Es porque estoy cambiando de consola al Eclipse para poder ingresar ciertas cosas en la consola y ciertas cosas en el cuadro de diálogo, entonces me lo oculta. Pero eso lo vamos a cambiar a que todo sea en cuadro de diálogos. Entonces me aparece la cuenta, esa no la voy a modificar. El nombre tampoco. Digamos que el apellido en vez de Pérez era Martínez. Y solo ese dato voy a cambiar. Los otros los voy a dejar así como quedan siempre. Ingeniería en sistemas. Y es de cierta forma un poco mejor. Opción 4, mostrar información. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar las últimas referencias que nos quedan para cuando capturamos información a través de la consola. Vamos a cambiarla por cuadros de diálogo. Por ejemplo, en el caso de cuando seleccionamos la opción de eliminar y modificar alumno, cuando nos consulta qué alumno desea eliminar y nos muestra los índices correspondientes. En este caso vamos a utilizar un cuadro de diálogo para capturar esa información. Vamos a utilizar jOptionPane.showInputDialog. Recuerden que en este caso, en el cuadro de diálogo para capturar información, también le enviamos un mensaje. Así que prácticamente esto es lo que vamos a mostrar en el cuadro de diálogo. Y ya con eso eliminamos esta impresión en la consola. Y recuerden que el índice seleccionado sería igual a lo que nos retorne el input dialog aquí. Así que ya no necesitamos esta parte donde capturamos la información de la consola, así que la borro. Y vamos a hacer la conversión correspondiente, porque show input dialog, lo que ingresé en el cuadro de diálogo, nos lo retorna en formato de cadena. Así que aquí tengo que convertirlo con integer.parseInt. Ok, así que de parámetros le enviamos todo lo que nos retorne el cuadro de diálogo. Así que vamos a cerrar paréntesis aquí. Hacemos la conversión correspondiente y aquí hace la eliminación correspondiente. Vamos a mostrar aquí, en vez de esto en la consola que dice usuario eliminado, vamos a mostrar un cuadro de diálogo normal. Recuerden que cuando necesitamos un cuadro de diálogo solo para mostrar, que no vamos a capturar, sería show message dialog. Show message dialog, el primer parámetro es null porque no tenemos ningún formulario. Eso solo es para los cuadros de diálogo que solo muestran mensajes. Ahí sí tenemos que enviarle null como primer parámetro porque necesita un componente padre, pero en este caso no hay formulario. Y el texto que dice sería usuario eliminado. Ahora, en el caso de este de aquí, que nos pregunta cuál alumno desea modificar, sería lo mismo. Prácticamente voy a copiar esa misma línea de índice seleccionado que hice anteriormente para eliminar. La vamos a sustituir por esta. Y ya no capturaríamos el resultado en la consola. Así que lo borramos y aquí vamos a cambiar el texto que dice qué alumno desea eliminar por qué alumno desea modificar. Listo, ya con eso tenemos cambiadas esas dos solicitudes. Ahora nos falta, en el caso de mostrar la información de los alumnos registrados, que ya no las muestre aquí en la consola, sino que también lo muestre en un cuadro de diálogo. En este caso podríamos cambiar este system.out.println por un
show message dialog, para que muestre un mensaje. Nada más que me mostraría un cuadro de diálogo por cada alumno, y eso sería como demasiado estresante, ¿verdad? De estar viendo un cuadro de diálogo por cada alumno. Entonces, si tengo 5 alumnos, serían 5 cuadros de diálogos, uno después del otro. Entonces, lo que podría hacer es acumular todos los alumnos en una cadena solo para mostrarlo, y luego mostrar esa cadena resultante. Así que voy a definir un string aquí, string cadena alumnos, y la vamos a inicializar como una cadena vacía. Entonces lo que vamos a hacer es que en esa cadena vamos a ir acumulando todos los registros que tenemos en el ArrayList. En vez de imprimirlo en la consola, vamos a poner aquí cadena alumno más, igual con eso estamos acumulando alumnos getI, y esto va a forzar a que llame al método toString. Prácticamente vamos a ir concatenando todo lo resultante del método toString en esa cadena alumnos, y vamos a concatenarle también un salto de línea para que no aparezca todo pegado, sino que en líneas diferentes. Con contrapleca n es un salto de línea o un enter, como quieran llamarlo. Ahora sí, ya en esta variable tendríamos toda la información de los alumnos en formato de cadena de todos los alumnos. Ahora vamos a utilizar un joptionPaint.show message dialog, el componente padre es nulo, y aquí en el mensaje vamos a poner cadena alumnos para visualizar todos los alumnos. ¿Ok? Listo, ahora ya hemos cambiado, creo que todas las capturas que hacíamos y las impresiones que no necesitamos visualizar, entonces las borramos. Así que ya podemos deshacernos de la instancia escáner, así que voy a eliminarla de aquí, el escáner, y voy a eliminar también la declaración de la parte superior. Ok, y por aquí nos muestra un error en esta línea. Es porque cuando intentábamos cerrar el escáner, así que ya no existe esa variable, así que vamos a eliminar. Así que desapareció escáner de este ejercicio. Así que quedan ambos proyectos, uno con cuadro de diálogos y otro con escáner. Ahora hagamos una última prueba y nos va a imprimir primero el menú. Opción 1, guardar, cuenta, nombre, apellido, edad, carrera. Ok, vamos a agregar otro. Vamos a agregar primero la cuenta Pedro Martínez, edad, carrera, química. Vamos a agregar otro alumno, nombre María, edad, carrera, y vamos a darle a la opción 4 de mostrar información, y ahí están los tres en un cuadro de diálogo, me los muestra. Aquí es donde acumulé en una variable que se llama cadena alumnos, acumulé todo con un ciclo for, los acumulé en una sola cadena para imprimirlos en un solo cuadro de diálogo, porque si hubiéramos puesto un cuadro de diálogo por cada usuario hubieran mostrado 3 cuadros de diálogo seguidos. Entonces eso es el resultado. Listo, opción 3 de eliminar. ¿Qué opción quiero eliminar? Quiero eliminar la opción 1 o el elemento 1. Usuario eliminado dice. Ahora vamos a ver la información. Opción 4. Ahora solo hay 2. Vamos a modificar el registro de Juan, que sería el registro 0. Vamos a darle clic a la opción o a seleccionar la opción 2. ¿Qué elemento quiero modificar? 0, que es Juan. Vamos a modificar el apellido, que el apellido era otro. Vamos a ponerle, en vez de Pérez, era Gómez. Listo. Y los demás datos los dejo así. Listo. Opción 4, mostrar información. Aquí está la información. Modificó el valor de apellido Gómez y queda perfecto. La única impresión que quedó ahí en la consola es esta, alumnos registrados, pero eso solo es de borrar. Así que listo. Opción 0, salir. Nuestro ejercicio quedó completamente utilizando cuadros de diálogo. Capturar información mediante formularios completos, porque ahí ya tenemos más opciones de ingreso de información, con listas desplegables. Podemos poner botoncitos para dar clic, podemos poner tablas,
botones de selección o radio botones, etcétera. Un montón de opciones más que tenemos con los formularios, que a eso es lo que queremos llegar. ¿Ok? Y listo, ya el ejercicio quedó bien hasta aquí. Todavía quiero que sigamos trabajando con este ejercicio para ir viendo otros conceptos más. Nos faltó uno, pero creo que no nos ajusta el tiempo. En el inicio del video dije que la idea era también ir a la clase alumno e identificar cuál de estos atributos podría tener más atributos para sacarlo en otra clase. Pero creo que eso lo vamos a hacer en un próximo video, además de ir viendo nuevas cosas que podríamos ir implementando que Java nos ofrece. ¿Ok? Así que por esta ocasión nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.